A todos, bienvenidos a un nuevo Instagram Live. En este caso vamos a dialogar con Fernando Signorini, el preparador físico de la selección argentina en aquel Mundial de Sudáfrica 2010 y también quien estuvo preparándolo a Diego Maradona para el Mundial de Estados Unidos 94. Además fue preparador físico también de Rosario Central, cerca de Menotti, en aquel Central de Menotti. Bueno, vamos a tener la posibilidad de dialogar justamente con Fernando y además es profesor en la Escuela de Técnico de Menotti. Así que bueno, ahora cuando se sume a este vivo vamos a empezar a dialogar con él, teniendo en cuenta que en estas últimas horas Lionel Messi llegó al gol número 700, ¿sí? En su carrera con el Barcelona y justamente bueno, en el empate 2-2 ante Atlético de Madrid, se le está escapando un poco la liga al equipo español, al culé, y veremos qué sucederá con el Real Madrid, que va a enfrentar al Getafe, y hasta aquí es el que está peleando justamente por el título de la Liga Española. Ahí lo tenemos a Fernando y lo vamos a agregar. Después de algunos problemitas técnicos, vamos a ver si podemos charlar con él. Hola Fernando, buenas tardes, ¿me escuchás bien? ¿Cómo estás? Muy bien, Seba, ¿cómo estás vos? Bien, todo bien, con algunos problemitas técnicos, se ve que no me agarraba bien el sonido, pero bueno, acá estamos. Justamente la primera pregunta obligada es, ¿cómo la venís llevando? ¿Cómo estás en esta cuarentena? ¿Qué has aprovechado en este tiempo? Bueno, más o menos para hacerlo de siempre, con la única imposibilidad de no poder salir, esa es la diferencia, porque bueno, hay que respetar los protocolos que seguramente están hechos por la gente que sabe mucho más que yo, entonces ante el conocimiento me rindo y no queda más que esperar, y además quejarme sería ya un exceso de vanidad, no de egoísmo, porque hay gente que la está pasando realmente muy mal, que no tiene posibilidad de nada. Yo estoy tratando de hacer un montón de Zoom o de charlas a través de otro sistema de redes, escribiendo lo que teóricamente va a ser mi segundo libro, leyendo sobre temas que siempre me interesan, en fin, la vida más o menos de siempre, pero con la imposibilidad de visitar siquiera la vereda, ¿no? Perfecto, y estás viendo justamente un poco la actividad que se reanudó, por ejemplo, en Alemania con la Bundesliga. ¿Sos de mirar fútbol de afuera o más que nada exclusivamente el fútbol de acá o de nuestro continente? En general miro muy poco fútbol. No hay equipos que me seduzcan o que me convenzan a lo mejor a perder tanto tiempo en esa película que no me gusta. También cuando voy al cine y no me gusta el film, me levanto y me voy. No, creo que desde que empezó todo, miré ayer Barcelona Atlético de Madrid y todavía me estoy preguntando para qué perdí también todo ese tiempo, porque realmente se está jugando muy mal en las grandes ligas, con los grandes equipos. Imaginemos lo que es de ahí para abajo, ¿no? Claro, es verdad lo que decís y se le está complicando también al Barcelona porque lo tiene al Real Madrid. Ahí justamente, bueno, el Cholo Simeone cumplió un récord con respecto a partidos ganados en Liga, lo alcanzó Aragonés y dirigiendo exactamente casi 100 partidos menos que ese entrenador. Así que bueno, está realmente siempre presente ahí en la actualidad, hace muchos años ya que viene dirigiendo en Europa, pero yo te quiero llevar un poco para que también los que se vayan sumando a la charla nos escuchen, en todo caso a vos, por supuesto, con respecto a lo que fue aquella preparación del Mundial, que ahora se van a cumplir años ya, se están cumpliendo justamente de aquel Mundial de Estados Unidos 94, cómo fue y si podés contar un poco en las condiciones en las que estaba Diego para prepararlo físicamente para aquel Mundial, ¿no? Bueno, Diego había vuelto al fútbol porque prácticamente se lo rogaron para jugar la eliminatoria o los partidos finales contra Australia. Yo hacía tiempo que ya no estaba con él y una vez lograda la clasificación, al tiempo me llamó para que lo ayudara a prepararse. Parece que teóricamente, bueno, y después en forma real fue su último mundial, ¿no?
En un principio recuerdo haber puesto en duda, porque yo le decía que esa cima ya la había alcanzado, que hacía mucho tiempo que no jugaba y no tenía un proceso de entrenamiento exigente, que seguramente iba a encontrar más problemas que soluciones. Pero bueno, creo que la tercera fue la vencida, porque me convenció con el argumento de que iba a ser el primer mundial que Janina y Dalma lo iban a ver. Entonces, bueno, nos pusimos de acuerdo, había tres posibilidades de lugares ofrecidos para entrenar. Dos eran lugares que a mí no me convencían mucho porque iba a estar muy expuesto también a los medios, a la gente, a la farándula. Y un tercero que era un campo ignoto en la provincia de La Pampa, 50 kilómetros de Santa Rosa, en pleno pampeano. Y cuando supe de esa posibilidad fue la primera que elegí inmediatamente y le dije por qué necesitábamos imperiosamente de esa privacidad que siempre le negaba ante el enjambre que lo perseguía y mucho más en vistas a ese mundial. Así que hacia allá fuimos, junto con don Diego y dos amigos que eran también nacidos en Esquina, en la provincia de Corrientes, muy amigo y querido de la familia. Llegamos el día anterior, eh, bueno, acondicionamos de la mejor manera posible la casa de la estancia El Marito, que era propiedad del señor Ángel Rosas, que había conocido a Diego en las playas de Oriente junto con su esposa cuando Diego iba o fuese el verano anterior a vacacionar con Claudia y con su familia. Y bueno, así que a partir de ahí, él llegó al otro día, junto con Marco Franchi, que era por entonces su apoderado, y comenzamos la primera fase de la puesta a punto. En ese lugar fueron 10 días fantásticos, tal vez lo que yo recuerde con más cariño, también por el esfuerzo brutal que tuvo que hacer él, porque como ya todo el mundo sabe, no es un secreto, él era víctima del tema de su adicción, pero bueno, era tan fuerte su decisión de jugar ese mundial que también decidió dejar de lado o dejar en Buenos Aires esa compañera que le ofrecía breves momentos de placer y largos momentos de angustia, ¿no? Como era la cocaína. Así que fue un entrenamiento muy especial también, porque había que tener en cuenta todos esos riesgos, pero en definitiva, te repito, yo lo recuerdo con, sí, tal vez elijo esos 10 días entre los más de 3.000 y pico que pasé junto a él, porque fueron casi 11 años, ¿no? Claro, exactamente, fue muchísimo el tiempo, de hecho también fuiste preparador físico de la selección en el Mundial 2010 de Sudáfrica, es decir, hay una foto también que siempre uno quizás el futbolero la ve donde están justamente Messi como jugador y Maradona como entrenador y vos ahí también con ellos. Eh, y justamente recordando un poco eso que estabas contando allí en La Pampa, esa preparación, ¿qué recuerdo te queda puntualmente, si lo podés definir en algunas pocas palabras? De ese tiempo que vos decís justamente que fue el más valioso del gran tiempo que pasaste con él. ¿Cómo lo podrías definir esos días? Y, sí, recurro a esa frase que dice de que no hay nada más fuerte a una idea a la que le ha llegado la hora. Y a pesar de todos los problemas que estaba viviendo, la idea le llegó, la puso en marcha y no hubo nada que lo pudiera detener. Se entregó con cuerpo y alma a ese sueño que después terminó como pesadilla, ¿no? De la manera en que fue eliminado en el Mundial de Estados Unidos, en un hecho que aún hoy arroja muchas más dudas que certezas. Claro. También, por supuesto, bueno, estás en la carrera de directores técnicos, ¿no? Junto a César Luis Menotti, con quien trabajaste también en Rosario Central, justamente un exjugador del Canalla en estas últimas horas me dijo que te saludara, que es Leo Talamonti, que hace poco me dijo también que presenció una charla con vos, me dijo que te saludara. ¿Y qué recordás en esos momentos?
Además, bueno, si tu idea justamente, más allá de Menotti, ¿no? Uno de los técnicos campeones del mundo y que ha transformado un antes y un después en el fútbol argentino, si adoptás su estilo de juego como propio también, si ese es el gusto el gusto futbolero, ¿no? Que tenés vos. ¿Qué recordás también de aquellos años, de esa etapa con él en Central? Y bueno, me hace caer en la cuenta de que sinceramente he sido un privilegiado. He tenido una suerte que muy pocos han tenido, porque yo como cualquier colega me formé en los institutos de educación física, pero en realidad yo después pude hacer una especie de posgrado en una especie de Harvard por haber tenido la suerte de estar tantos años junto a Diego, tal vez uno de los mejores jugadores de la historia total del fútbol, junto a César, el que yo considero también desde el punto de vista conceptual, y no solamente lo digo yo, también en ese sentido soy coincidente con lo que ha pensado en su momento Rinus Michel, Arrigo Sacchi, el mismo Pep Guardiola, que el año pasado hasta llegó a la exageración de hacer un viaje junto a su esposa desde Manchester a Buenos Aires simplemente para hablar 6 o 7 horas de fútbol con César, que considera uno de sus guías, uno de sus maestros, pero además haber tenido la posibilidad de charlar durante muchos momentos con Enrique Omar Sívori en Roma, con Alfredo Di Stéfano, de haber tenido también la posibilidad de poder contar en los equipos en que estuve con jugadores de la talla de Jürgen Klinsmann en Sampdoria de Italia, y de haber pasado por todos los lugares que pasé, bebiendo de la fuente del saber, de los que más saben en esto. Así que te repito, los recuerdos están siempre ligados a eso, a momentos en los que yo usaba mucho más las orejas que la boca, porque se trataba de preguntar brevemente y después de escuchar todo lo que ellos tenían para decirte. Y en ese sentido, te repito, me considero un privilegiado, ¿no? Bueno, y con respecto a lo que estás haciendo justamente de la Escuela de Directores Técnicos de Menotti, hay que decir, por supuesto, que ha cambiado mucho, ¿no? Este fútbol argentino en tantos años. Entrenadores, por ejemplo, que se han formado en el ascenso, como Rondina, que hoy está en Arsenal en Primera División, otros entrenadores también que van llegando haciendo sus primeras armas, que quizás antes, no digo que no sea común, ¿no? Pero hay entrenadores que la vienen y la han remado desde abajo y han logrado llegar ahí. ¿Cuál es la idea? ¿O qué es lo que se lleva a cabo ahí en la escuela de entrenadores de Menotti? Bueno, la idea es, y el propósito es tratar de poder transmitir los conocimientos adquiridos durante tanto tiempo y en ese sentido creo que también hoy las exigencias de la CONMEBOL hacen que el hecho formativo, educativo en todo caso, haya variado mucho, porque esta manera de estudiar online yo no la considero realmente válida, pero bueno, es lo que se establece en los hábitos de hoy en día. Afortunadamente también tenemos horas presenciales, pero persigue fundamentalmente el hecho, te repito, de ayudar a formar a los entrenadores en los valores que siempre César ha defendido y que fue el hecho fundante de que yo haya decidido en el año 83 viajar a Europa para comenzar una especie de curso de fútbol europeo, pero que curiosamente decidí comenzar por Barcelona porque era el equipo donde él estaba dirigiendo. Había sido el técnico que más me había seducido, no solamente por su propuesta o su modelo de juego, sino por la concepción y la valoración ética que él hacía del hecho deportivo. A mí me parecía fenomenal eso de tener mucho cuidado con los medios que se utilizan para lograr los fines. Eso tendría que ser prácticamente un mandato no solamente en el fútbol, sino también en la sociedad, en una sociedad que está pasando por momentos realmente preocupantes. Creo que nosotros, pues desde nuestro lugar, intentamos mejorar o formar de la mejor manera y sobre todo apoyándonos en esos valores que tienen que ver con la ética de comportamiento y en las relaciones y también con todo lo que hay que poner para tratar de ser mañana mejor que hoy en cada una de las cosas que
decidamos emprender. Bueno, y con respecto justamente, bueno, recordamos, últimamente yo tuve la suerte de recordar, hacer una nota a un periodista, Seba Gándara, con lo que fue el Mundial del 90, que se cumplieron algunos días, también, bueno, el Campeonato del Mundo del 86, con respecto a eso, a los mundiales, ¿no? Y cómo ha cambiado tanto, también que Argentina estuvo cerca en 2014, ¿te parece quizás más injusto, digamos, el subcampeonato del 2014 con respecto al del 90? Porque sí, en el 90 la Argentina tuvo muchísimos problemas, además de lesiones, el momento en cómo estaba Diego, ¿no? Justamente, prácticamente a veces sin utilizar tantos delanteros, que fue Canija finalmente que hizo aquel gol que para mí fue el mejor partido con Italia en el Mundial del 90. No sé vos cómo lo ves desde ese punto de vista. ¿Cuál sería tu análisis? Yo creo que la selección del 2014 tuvo realmente, creo que obtuvo menos de lo que merecía, porque sobre todo en el partido final hubiera merecido mejor suerte. De hecho, tuvo ocasiones clarísimas. Pero bueno, en el fútbol es como muchas veces lo recuerda Marcelo Bielsa, se obtiene o se premia lo que se consigue y no lo que se merece. Además me hubiera encantado casi como nunca que Argentina lograra el campeonato para callar tantas voces que siguen diciendo lo que se dice de Leo y de sus compañeros, porque no ganaron un mundial. Tampoco Di Stéfano lo ganó, tampoco Johan Cruyff. Eso no tiene nada que ver. Un mundial generalmente o muchas veces no lo ganan los mejores, lo ganan los que más suerte tienen. Ha pasado más de una vez en la historia. Y creo que ese, tal vez, si bien Alemania era una potencia, no lo vamos a desconocer, eh, ese grupo hubiera merecido seguramente más de lo que consiguió. Es verdad lo que decís, coincido. Y justamente, Fernando, te quería consultar con respecto, bueno, venimos hablando un poco del tema de los mundiales y vos mencionaste recién a Bielsa en cuanto a los entrenadores. Si encontrás alguna similitud o hay cosas en común entre lo que le ha dado al fútbol argentino, que es tanto Menotti y Bielsa, y también, si no, si querés, un podio tuyo, decime de los entrenadores que hoy en día quizás, o en los últimos años, más te han gustado por todo lo que han logrado, ¿no? Más allá de los títulos, como bien decía Bielsa, que muchas veces no se logra lo que uno merece. Sí, yo creo, sin duda, lo que rescato de Marcelo es precisamente eso, porque no hay mejor opinión que aquella que tienen los jugadores con la que él estuvo, y todos hablan maravilla, sobre todo del aspecto humano, ¿no? Que los ha mejorado como jugadores, pero fundamentalmente los ha mejorado como seres humanos, y creo que ese es en definitiva la mayor capacidad o la mejor capacidad que puede tener un entrenador, mejorar al jugador, pero sin olvidar que detrás de él hay un ser humano que, por obvias razones cronológicas, que el jugador de fútbol. Yo lo tengo a Marcelo con un aprecio fantástico, fundamentalmente por eso, porque admiro su manera de moverse, de no negociar absolutamente con cosas que muchos otros a lo mejor, porque la necesidad tiene cara de hereje o porque a lo mejor también su capacidad no le da para tanto. Él privilegia el aspecto humano y eso me parece, sí, me parece destacar. En definitiva, el deporte tiene que servir para eso, ¿no? Para mejorar al individuo que lo practica. Es una arma fantástica desde el punto de vista formativo, por más que hoy esos valores se han pisoteado bastante porque el mundo del gran negocio ha irrumpido de esa manera, de una manera casi obscena. Ahora mismo se ha vuelto, dicen que volvió el fútbol en Europa. Yo digo que no, volvió el negocio del fútbol, porque el fútbol es de la gente, pero la gente no puede entrar, así que es únicamente el negocio. Por eso digo que miro muy poco, porque no quiero ser un borrego más del rebaño que este poder quiere manejar, ¿no? Claro, además también se postergó, por supuesto, los Juegos Olímpicos, la Copa América, de público conocimiento ya por lo que está pasando esta pandemia mundial. Y yo justamente te quería consultar, además, con respecto, bueno,
a situaciones que se van dando en el tiempo, en estos últimos años, ha sido en realidad muy cambiante en cuanto a la dirigencia del fútbol argentino, de cuestiones de ascenso, de ahora, bueno, se sacaron los promedios en el ascenso, no en primera, ahora se suspenden los descensos, se dan la posibilidad, surgió, ¿no? En la B Metropolitana que ascendían 2, de golpe ascienden 5. Esto que es una desorganización del fútbol argentino, pero no es que es de ahora, sino que viene desde mucho antes, de hace muchísimos años. Recuerdo, por ejemplo, también en la década del 40, finales de la década del 40, donde habían decidido, Argentinos Junior y Unión peleaban el torneo de la B y decidieron que Atlanta y Ferro eran los que tenían que ascender porque eran los últimos dos que estaban en primera, que habían descendido, sin, digamos, tener en cuenta la competencia que se jugaba. ¿A vos por qué te parece también que tiene que ver esto un poco con que entrenadores como Gallardo, de la talla de él o otros, no agarren a la selección argentina en este último tiempo? No, yo creo que el problema es mucho mayor y mucho más profundo. La dirigencia del fútbol argentino desde hace muchísimos años que no está a la altura de su mejor historia. Fundamentalmente creo porque además en la mesa de decisiones del comité ejecutivo no hay jugadores que sean capaces de decir lo suyo a la hora de tomar decisiones para fijar calendarios o para ir programando un futuro que realmente sigue siendo preocupante porque es preocupante el presente, porque en definitiva también es una extensión del pasado. Yo creo que de una vez por todas también tendría que haber algún mecanismo del Estado, si es que al Estado realmente le interesa el deporte y en este caso el fútbol, y no únicamente para sacarse fotos con los ganadores, tendría como elemento cultural, merecería otro trato. Yo creo que desde hace tiempo el fútbol argentino se merece una gran mesa de debate a donde se sienten, por supuesto, y antes que nada, jugadores designados por ellos mismos, que haya gente de negocios, porque es indudable que lo es, pero que también haya gente ligada a otros quehaceres o otras disciplinas culturales, no sé, sociólogos, psicólogos, antropólogos, porque hay que ir a buscar en las raíces de la esencia del juego, que antes que nada es una construcción cultural de las clases populares, para defenderlo de esa manera. Por eso se me ocurre decir que el futuro del fútbol argentino hay que buscarlo en el pasado, un pasado que nos hizo conocidos, imitados, admirados y hasta envidiados en el mundo entero. Creo que este presente es muy preocupante y no veo, sinceramente, no veo que vaya a cambiar, porque además han cambiado los hábitos sociales, ¿no? Antes cualquiera de los chicos, yo he hablado tengo amistad además con la mayoría de los jugadores del 78 y del 86, y te cuentan toda la misma historia. Antes ellos jugaban en absoluta libertad, sin condicionamientos, al menos hasta los 13 o 14 años, y hoy no, hoy todo ese tiempo se ha reemplazado con el uso de la tecnología, de los celulares, y bueno, lo que vimos ya no lo vamos a volver a ver porque este avance es irreversible, pero bueno, quiero decirle, el poco tiempo que pasan hoy los chicos en relación al tiempo que pasaban antes, tendrían que ocuparlo en jugar al fútbol, en tratar de entender y desentrañar los misterios del juego, pero muchas veces eso no se hace, se cree mucho en la preparación física, entre comillas, y creo que se ha tergiversado. Los europeos han decidido hace mucho tiempo a qué jugar. Se acabó eso de que cada maestro con su librito, ¿no? Hay un libro rector, han decidido que Francia va a jugar a tal cosa, Alemania a tal otra, Holanda lo mismo, en España también, y entonces han logrado un avance que los acerca a los niveles que tenía nuestro pasado. Pero hoy estamos cada vez más lejos, precisamente por eso, porque creo que el gran problema, más allá de esos hábitos que han cambiado, está en el aspecto formativo, en la urgencia por ganar, siguiendo a lo mejor también o estando influenciado por muchos de tus colegas, que de manera muy trapera, muy miserable, insisten con eso de que hay que ganar de cualquier manera, de que el segundo no existe. Y si el segundo no existe, no existe el primero, porque para que haya un primero tiene que haber un segundo. Siguen diciendo esas tonterías que son de adolescentes, ¿no? De que ganar
de que las finales están hechas para ganar. Sí, también tenés que ganar la semifinal y el cuarto de final y los octavos, porque si no, quiero decir, si no volvemos a Claro, recuperar todo ese tipo de valores y si no le perdemos miedo al miedo de tener miedo, entonces estamos en graves problemas, ¿no? claro. Y puntualmente, vos, por ejemplo, si tenemos que ir en el tiempo para atrás, aquel Fernando Signorini de la preparación física en los primeros años, de los primeros trabajos, ¿qué le dirías vos a ese Fernando Signorini de hace varios años? ¿Cuál sería el consejo hoy con más experiencia? Le pediría perdón por la cantidad de errores cometidos en lo que yo creía que era en un principio, durante mis primeros 10 años, más o menos en la preparación de jugadores, porque yo también había salido con las pautas que me ofrecían los contenidos que me eran transmitidos en el instituto a través de programas que eran comunes a toda la Argentina. Entonces yo también tuve profesores, ojo, gente maravillosa, que a lo mejor sabía mucho de fisiología, que sabía mucho de biomecánica, que sabía mucho de anatomía. Hoy también pueden saber mucho de GPS, de drones, de neurociencia, pero de fútbol y de futbolista me parece que no están a la altura. Quiero decir, también en esos institutos tendrían que haber jugadores de fútbol, los chicos, y que vayan a explicarle ellos en primera persona, porque es cierto que es importante el conocimiento científico, pero el fútbol no es un hecho científico, es un hecho cultural, mucho más ligado a lo artístico, y entonces el conocimiento empírico es siempre importante, pero en el fútbol creo que sigue siendo y lo va a ser imprescindible. Eso le diría, que me pidiera perdón, y bueno, y sería un poco condescendiente también, siendo que yo también en todo caso fui víctima más que culpable porque lo que quería aprender me lo venía dictado, ¿no? Creo que en eso hay que cambiar, hay que darle mayor participación a la gente de fútbol en la formación de los futbolistas. Y con el desarrollo de la tecnología, con cómo ha cambiado no solo hoy en los deportes, en la mayoría en particular, con respecto al tema del VAR, ¿estás a favor, estás en contra? ¿Cuál es tu mirada de ese punto? Yo creo que habría que limitar un poco el uso del VAR a cuestiones que tienen que ver con que si fue gol o no fue gol, o a lo mejor en una jugada de agresión muy clara que el árbitro no ve y que es indiscutible, o a lo mejor en un fuera de juego o en un hecho ilícito que se cometa, ligado obviamente, si es ilícito, a la trampa para tratar de sacar ventajas, pero no mucho más. Ayer mismo vi que al Barcelona le hicieron repetir, perdón, Sí, al eh, Atlético. le hicieron repetir un penal y cuando vos sacas la cuenta, el pie de Ter Stegen estaba a 5 centímetros. Es una locura, que por eso digo que si el VAR lo dirigieran también jugadores de fútbol, seguramente se cometerían muchísimo menos errores que estos tecnócratas que a lo mejor saben mucho de reglamento, pero no conocen el espíritu. Claro, vos siempre claro, Fernando, en tus conceptos y también con eso que decías de, por supuesto, mejor nivel dirigencial que muchas veces se pide también y en otros ámbitos y otras cuestiones del país no suceden, ¿no? Digamos, a veces es difícil en este país justamente pedirle algo a dirigentes de fútbol cuando en otras áreas no pasa tan bien. Y puntualmente en cuanto a eso, ha pasado sí en el básquet, por ejemplo, donde hubo problemas con la situación, justamente los jugadores más importantes, los hombres que llevaron la voz en alto, fueron los que se reunieron y sacaron adelante un poco ese cambio. ¿Vos creés que esto es lo que también quizás tiene que copiar un poco el ambiente del fútbol del de básquet? ¿Lo ves por ese lado y en la formación además, en cuanto no a lo formativo que decías recién? No me cabe ninguna duda. El fútbol tiene que ser de los futbolistas. De eso no tengo ninguna duda. Hace ya mucho tiempo que lo vengo pensando cuando en el Mundial o antes del Mundial 86, hablando con Diego, yo le decía, ¿cómo puede ser que haya que jugar a mediodía en el DF con 40 o más de temperatura, con la menor presión parcial de oxígeno y además la altísima temperatura? Bueno, ahí salió a Diego con Jorge, recuerdo que en el Mundial protestaron por eso, pero el jefe, el patrón de estancia de la FIFA, Joe Avelange, dijo que los jugadores se callen y jueguen.
Y ellos, desgraciadamente, le hicieron caso. No tendrían que haber jugado y no se tendrían que haber callado. Le tendrían que haber parado el mundial, en el medio del mundial. Y entonces ese logro hubiera sido mucho más importante que la copa que trajo Argentina, porque eso hubiera sido en beneficio de todos. La copa fue solamente en beneficio de Argentina. Y creo que en ese sentido también tenemos que tener un espíritu mucho más universalista para que el fútbol vuelva a ser en el mundo lo que algún día fue y desgraciadamente ya no es, ¿no? Claro, y en la actualidad, en los últimos años, a mí me parece que, por suerte, ¿no? Digamos, gracias a Dios, quedó un poco ya más lejana la posibilidad de alguien que quería, ¿no? Justamente, lamentablemente, quería convertir a las asociaciones de fútbol, justamente, que son entidades sin fines de lucro, querías convertirlas en sociedades anónimas, ¿no? Lo cual sí pasa en Europa, donde hay un jeque de algún índole que pone plata, compra un club, como por ejemplo el Chelsea o otros, y se hacen cargo de los clubes. Por suerte me parece eso quedó un poco lejano, pero ¿a vos te parece que en estos últimos años se ha dado mucho la circunstancia en que los equipos grandes, sea Boca y River los más importantes y otros grandes, ya han sacado mucha diferencia en estos últimos años con los denominados chicos o medianos y podemos quizás estar muy cercano a lo que es hoy la Liga Española, que siempre la definen los mejores, los demás presupuestos, los poderosos, digamos? Bueno, por eso, pero cuando yo propongo esta especie de debate, también es para tratar esos temas, porque se podría copiar de pronto lo que hacen en Estados Unidos en la NBA, ¿no? Que los equipos más débiles tienen que tener las primeras opciones para contratar a los mejores jugadores. Y entonces tratar de elevar el nivel y no de emparejar para abajo, porque si no, esto va a recrear sin ninguna duda, el ambiente del fútbol, el sistema del fútbol va a copiar también los sistemas capitalistas que imperan en el mundo, donde siempre una minoría selecta, el 1% de la población mundial, detenta el 85% de la riqueza, y creo que el fútbol está recreando eso. Cada vez son menos los que más ganan, los que más tienen, los que más privilegios pueden obtener, y los otros cada vez en más graves problemas, sobre todo en Argentina, porque te repito, en Europa es distinto, pero en fútbol en Argentina es un hecho cultural, porque los chicos, sobre todo de condiciones sociales muy precarias, tienen en el fútbol o en el boxeo, dentro del deporte, prácticamente las dos únicas opciones. A veces pienso que no podrían ser jugadores de polo porque Diego me decía, si en la época de Fiorito hubiera habido un caballo, se lo comían porque todavía hay gente que pasa mucho hambre. Entonces hay que Claro. respetar al fútbol como eso. Y después todo lo que haya que añadirle para mejorar, bueno, va a ser siempre y cuando se pida la opinión de los mejores. Yo no veo que haya una mesa en la AFA que se proponga invitar a Bielsa, invitar a Menotti, invitar no sé, a Di Stéfano, invitar o a Valdano a Ángel Capa, a todos aquellos y otros, y hay muchos que puedan desde el mundo del fútbol y otros que desde otros lugares puedan aportar lo mejor, que si esto es de todos, bueno, todos tendrían que ser, o los mejores de cada disciplina, ser convocados para decir qué es lo que realmente tenemos que hacer con el fútbol para que no quede simplemente en manos de empresarios cuyo principal objetivo es seguir lucrando a costa de una construcción popular, ¿no? Claro, es verdad lo que decís. Y con respecto, quizás sí, al tema ya de los entrenadores, ahora Gallardo empieza a sonar en Valencia, también, por ejemplo, Heinze, que tuvo una gran etapa en Vélez, ¿son ellos o alguno más que quizás ahora no se me viene a la mente, pero los que tienen un poco más arraigada, más allá de ser como especie también de alumnos de Bielsa, los que tienen más esa línea que en su momento llevaba Menotti, o hay algún otro que a vos te guste y que lo veas más similar en ese sentido? Sí, sí, puede ser. También están los chicos de los juveniles, de la selección, Pablo Aimar, Diego. Hay muchos chicos que están pensando de otra manera, pero yo fundamentalmente creo en el jugador de fútbol. No conozco ninguna orquesta que con, eh, no sé, músicos mediocres llegue a tocar en la escala de Milán y seduzca a la gente. Y esto es exactamente igual. Creo que el problema está en lo formativo.
Después hay Claro. muchos equipos con grandes jugadores, con mediocres técnicos, que a lo mejor no lo molestan demasiado y logran grandes objetivos. Y hay equipos con muy buenos técnicos, pero con muy malos jugadores que no pueden arribar. Por eso creo que el problema de base es la formación del jugador. Después arriba, siempre, claro, por supuesto va a haber entrenadores que le van a dar un plus todavía, pero si no tenés la materia prima, va a ser difícil de poder lograr un producto final, qué sé yo, que sea realmente de altura, ¿no? Claro. Y en cuanto, por supuesto, a la formación, ¿no? Las divisiones inferiores, a lo que viene sucediendo en la mayoría de los clubes de aquí, yo destaco siempre el caso de Lanús, ¿no? Que es uno de los clubes que, no solo en los últimos años, sino en general, bueno, ha sido campeón en 4 de las 6 divisiones de AFA. Eh, no sé si quizás, y eso también un poco explica por qué ha sido uno de los clubes que ha jugado en los últimos años, si no me equivoco, fue el equipo que más copas internacionales participó. Hay que apuntar un poco también a eso. Antes quizás era más común ver no solo en Lanús, sino en otros casos como Vélez, Ferro, también en Rosario, ¿no? Con Newell's y Central. Se ha perdido un poco también eso y porque también, como vos decías, los poderosos se han llevado lo mejor, cada joya de cada institución que quizás no cuenta con los mismos recursos económicos. Sí, sí, claro, no te quepa la menor duda de ello. Mira, creo que Lanús en su momento fue campeón con 11 jugadores salidos de sus inferiores y muchos otros que estaban en el banco. Hace cosa de un año y medio se dio la paradoja de que River, los 11 integrantes, ninguno de ellos había surgido de las inferiores cuando te invierten un montón de dinero. También está también de por medio el negocio de que en River no hay tiempo para que el jugador madure. No, hay que ganar, entonces se contratan jugadores extranjeros que levantan el nivel y me parece que eso está bien porque hay que ser amplio en ese sentido, pero me parece que en ese sentido hay equipos de Argentina que han trabajado muy bien y aún en los grandes equipos de Europa, porque uno sí admira al City, y al Liverpool, y al Barcelona, y al Madrid, pero ¿qué serían si jugarían con jugadores locales, ¿no? Y volvieran todos los sudamericanos a sus equipos de origen y volvieran todos los africanos a sus equipos de origen? Sin duda no serían lo mismo estos equipos y nosotros podríamos tener en ese sentido la ventaja de equipos mucho más competitivos, pero cada vez el cuello de botella se va cerrando y los poderosos van a seguir siendo siempre los más privilegiados en ese sentido. Claro, no serían las ligas más importantes del mundo desde ya. Obviamente sí, lo van a seguir siendo, digo, la Premier League, ¿no? Que es histórica, digo, los ingleses son quienes trajeron el deporte, aquí en la Argentina después, que después se dividió también un poco el tema del fútbol y el rugby, todo lo que fue pasando, los equipos del amateurismo y todo lo que fue sucediendo, pero con respecto a ese punto que vos mencionás y que vos marcás, que hoy, claro, los sudamericanos o africanos son muchas de las figuras que están en el fútbol grande de Europa, ¿no? Puntualmente sucede también eso, y por ejemplo en España sí, en la selección de España la mayoría juegan en la Liga Española, pero, pero también quizás, bueno, pasó 30 años y el Liverpool recién ahora pudo ganar la Premier League, este Liverpool tan grande. En cuanto a equipos de aquí, ¿a vos te parece, y realmente ha sido de los que más cerca estuvo, fue aquel Estudiante de Isabela que le peleó mano a mano al Barcelona, que era uno de los mejores Barcelona de la historia, ¿no? Con Xavi, con Iniesta, con Messi y compañía. eh, ¿A vos te parece que esa fue la única vez quizás donde viste un equipo, en cuanto más allá de los nombres y todo, que le compitió y que estuvo muy cerca de haber logrado ese título, digamos, que hubiera sido histórico y que allá mucho más antes en el tiempo lo logró Estudiantes, sí, con Verón, ¿no? Contra Manchester, pero ese fue quizás el momento y a partir de ahí que ya se hizo mucho más grande la brecha, porque sabemos lo que pasó después con Barcelona y River, sabemos después los enfrentamientos que hubo en equipos sudamericanos con equipos poderosos de Europa. Sí, aunque el tema también es que sabes que en un partido cualquier cosa puede pasar, ¿no? No sé, Argentina en el 90 contra Brasil, o mejor, Brasil había hecho los méritos para ganar casi con facilidad ese partido, ¿no? O al menos con una holgada diferencia y sin embargo pasó lo que pasó. El problema es que si a lo mejor en Estudiantes y el Barcelona estaban en el mismo campeonato, ¿no? La diferencia hubiera sido mucho mayor, porque de 10 encuentros vos a lo mejor le podés ganar uno, esto es así, nadie se Claro. puede
tapar los ojos o hacerse el distraído. Creo que la diferencia va mucho más allá de un resultado circunstancial que muchas veces ha servido para engañar, porque a veces hay victorias que atrasan mucho más que muchas derrotas, porque como el éxito no se analiza, ganás y tenés razón, y a veces no. Yo digo que a lo mejor acá mismo en Argentina pasa, ¿no? De que yo prefiero a veces analizar más los equipos de menores condiciones, porque por supuesto que si vos corres con la Ferrari y salís campeón, vas a decir, sos un gran volante, pero yo no sé si hubieras corrido en un Fiat 600, si hubiera sido el mismo volante, y a lo mejor el que manejó ese mismo Fiat 600, puesto a manejar la Ferrari, hubiera hecho mejor tiempo. Está todo en discusión, pero te repito, para mí el problema es mucho más de fondo y excede inclusive el hecho de que un equipo pueda tener una buena temporada, porque generalmente River también fue campeón y después fue último. Y entonces en esa altalena, o esa altalena te demuestra claramente de que las cosas no están bien, sin ninguna duda. Claro, y bueno, hablando un poco también de los equipos argentinos, que los últimos años tuvimos la final de la Libertadores entre Boca y River, hay cuestiones que, por ejemplo, a mí se me viene a la mente, ¿no? Enseguida que tanto en Boca y en River hubo muchísimos jugadores que se formaron en el ascenso, y eso quizás hace 20 o 30 años no pasaba, o pasaba, pero vos tenés también que ha mejorado muchísimo la B Nacional, más allá de que también estuvo ese River famoso, después Rosario Central, Gimnasia La Plata, Instituto, donde por ejemplo Ivana era una de las figuras de ese equipo que después no pudo ascender, pero que jugaba realmente muy bien. Ha cambiado y ha mejorado mucho también eso en la Argentina, porque se ha dado que en los últimos mercados de pases, yo te diría prácticamente que en cantidad de refuerzos, casi un plantel entero, que son prácticamente entre 28 y 30 jugadores, han sido los que fueron llegando a primera. Quizás antes no era tan común también. Sabés que te estoy escuchando, se entrecorta mucho, no sé por qué tu micrófono me parece que no me llega bien el audio, se va. ¿Ahora me escuchás bien, Fer? ¿O hay algún Ahora temita? mejor, a ver. Sí, te Sí, decía porque eso. Sí. la imagen tuya también es borrosa, me parece que se te está Capaz que complicando. apareció el famoso circulito de la conexión, ¿no? Que a veces como que se entrecorta un poquito. No, te decía eso, digo, de que tantos jugadores del ascenso hoy llegan a primera división, y eso quizás hace algunas décadas no sucedía tanto. Vos lo ves con respecto a que justamente, claro, los mejores se van a Europa, después los mejores de los equipos chicos van a los grandes y ya no queda mucho más margen. Sí, sin ningún tipo de duda, pero bueno, pero también es un problema que no tiene solución por ahora, porque todos los equipos están urgidos de poder obtener recursos para seguir. Si no fuera por la venta de jugadores, la cosa se complicaría mucho más. Y ahora no quiero ni imaginarme lo que va a ser con vuelta después de todo esto, que inclusive el público no va a poder acceder a los estadios y las entradas. Hay clubes que ya ayer creo que anteayer estaba escuchando que un club, creo que de la Divisional B, había dejado libre a todo su plantel. Y esto va a Sí, ser un grave tema, ¿no? Porque sin duda los equipos de menos valía se van a encontrar con dificultades muy serias, porque sinceramente no van a poder afrontar los compromisos contractuales que tienen con los jugadores, ¿no? Creo que de esto los más fuertes van a salir fortalecidos y los más débiles van a quedar más más atrofiados que complicado. nunca. Claro. Y en cuanto al tema del arbitraje, de los árbitros, hubo una época aquí en la Argentina que se vinieron los árbitros ingleses y ahí se hizo un poco más competitivo a finales de los 40, donde fue el campeonato de Racing. Recordamos que Banfield peleó mano a mano a aquel equipo de Racing que tenía a Cereijo, que era ministro de Hacienda, y que afortunadamente este Racing. Digo, ¿vos estarías de acuerdo en que se cambien los árbitros, en buscarle la vuelta a la formación? Porque también realmente muchas veces dejan tela para cortar, ¿no? Los arbitrajes aquí en Argentina, se me viene a la mente rápido el Huracán Vélez del 2009, se me viene también el tema de la final de Copa Argentina, de Boca Central, lo que pasó con Ceballos. ¿Cómo ves el tema del arbitraje en sí?
qué salida se podría encontrar buscar, digamos. Sí, yo creo que es muy difícil. Eso de los árbitros, yo no soy muy proclive a meterme mucho para no caer también en el error de aquellos que hablan de todo. A mí si me dan un silbato para dirigir un soltero contra casado, salgo corriendo porque a los 5 minutos tenés problemas. Me imagino la tensión brutal, sobre todo para lo que representa el fútbol en Argentina y a un ambiente tan hostil como preconceptos que son muy difíciles de cambiar, pero yo he visto pésimos arbitrajes aún en finales de mundiales donde teóricamente están los mejores árbitros. Siempre el error va a formar parte del juego y el querer corregirlo con esta parafernalia de tecnología, creo que en vez de enriquecerlo lo está empobreciendo. Además, el arbitraje también tiene que respetar la forma de entender el juego en los países. No es lo mismo dirigir seguramente un partido en Inglaterra, en el país de Gales o en Escocia que dirigirlo en Argentina, en Paraguay o en Uruguay. Otro es la cultura y en esto también el árbitro tiene que ser condescendiente y así como tiene que saber mucho de reglamento, también tiene que saber Sí. mucho del espíritu del reglamento, pero si no conoce la historia cultural de un país y lo que significa el fútbol en ese lugar, seguramente va a estar al borde de cometer errores, no por desconocimiento, sino porque sinceramente no está adaptado a la forma de juego de ese lugar, ¿no? Claro, bueno, y en los últimos minutos, Fernando, agradeciéndote por supuesto esta charla, con respecto a lo que viene pasando y a lo que va a venir, ¿no? También, bueno, decías recién que muchos jugadores van a quedar libres, ya han quedado libres, ya estamos arrancando julio y lamentablemente también va a ser difícil para ellos, y entrenadores también, por ejemplo, se acaba de la dupla de Martínez Tucumán, que era el equipo para mí de la segunda división que mejor jugaba. ¿Vos pensás que también lo que está sucediendo va a tener que cambiar en cuanto a cuestiones del fútbol argentino, que realmente ha pasado mucho, ¿no? Que muchos jugadores inferiores no se les da quizás tanto la oportunidad, porque siempre uno busca contratar, más allá de jugadores de experiencia, a los mejores. Ahora sí va a cambiar un poco eso y se va a ver quiénes son los mejores en cuanto a los que han ido formando jugadores en estos años. Sí, es todo, es todo un intríngulis que va a tener se va a tener que hacer camino al andar en eso, pero claro, hoy más que nunca los poderosos van a poder captar eh, a precio módico a los mejores, porque ya te digo, la economía de los clubes menores, sobre todo del interior, va a quedar absolutamente devastada, en eso no tengo ninguna duda. Por eso te decía anteriormente que los poderosos van a salir fortalecidos y los débiles debilitados y muchos de ellos prácticamente se van a poner al borde de dejar de participar porque le va a ser realmente imposible. Todo lo que se viene va a exigir, por eso decía también de que en esto va a tener que intervenir el gobierno, porque el sistema es perverso. Si Boca y River estuvieran a punto de la quiebra y se le empezaran a ir los jugadores, como el fútbol también representa un hecho sociopolítico muy importante, seguramente el Estado iría en auxilio de ellos. Bueno, pero yo no creo que vaya en auxilio de los clubes del interior que se mantienen abiertos gracias al amor y el compromiso de la gente, porque sin eso ya estarían cerrados desde hace mucho tiempo, sabiendo que además cumplen una función, un rol social importantísimo, educando a los chicos para lograr de ellos lo que decíamos anteriormente, el mejor individuo para la sociedad de cada lugar, ¿no? Y para cerrar finalmente esta charla, ¿cuál sería el mensaje o quizás el consejo para aquellos estudiantes, justamente para quienes están formando como preparadores físicos en cuanto a lo que se le va a venir? ¿Cuál sería tu consejo para ellos? Mirá, como siempre, qué sé yo, dar consejos, no digo, pero como sugerencias, que traten de formarse de la mejor manera, pero sobre todo ligados a esos aspectos que tienen que ver con la ética del comportamiento, de las relaciones, que además si no tienen resuelto el problema o la angustia que le provoca el perder, yo creo que
mejor que se dediquen a otra cosa, porque se van a hacer muy mal ellos, le van a hacer muy mal a su entorno, le van a hacer muy mal también al fútbol, que sepan que el verdadero desafío es con uno mismo, la verdadera competencia, en tratar de ser lo mejor que uno puede ser. Después, pues, si te toca ganar, mejor, pero si no, al menos que no te quede ninguna materia pendiente. Yo hice todo lo posible. Ganar es siempre una posibilidad y nunca tiene que ser una obligación. Eso lo dicen los que realmente no han competido. O claro que uno siempre compite para ganar. Bueno, pero a veces el otro es mejor, tiene más suerte porque el fútbol está lleno de imponderables, pero que entonces no repitan los errores que varias generaciones anteriores han traído hasta nuestros días, que sean capaces de pensar no solamente el fútbol, sino la vida por ellos mismos, y que no nos escuchen tanto a nosotros, que hagan también sus propios caminos, porque no son en definitiva vasijas a las que hay que llenar, son antorchas a las que hay que encender, como alguna vez dijo Pablo Freire, en el sentido de que estamos acostumbrados a teorías conductistas y mecanicistas, donde uno tiene que hacer todo lo que le dicen aquellos que mandan, ¿no? Y sabemos que el poder es perverso, el poder nos quiere de una manera para dominarnos mejor, nos quiere más frívolo, más estúpido, más irrespetuoso, en definitiva y entre comillas más moderno. Bueno, si esto es el modernismo, si esto es el triunfo de los ganadores del modernismo, yo prefiero jugar, como alguna vez le dije a Eduardo Galeano en una cena que tuvimos, yo juego del equipo de él, del equipo de los perdedores. Si alguien necesita ganar, que venga a jugar conmigo, yo no tengo ningún problema, que me ganen, si eso lo va a hacer felices. Pero sobre todo que sepan que el deporte es un arma fantástica y que en definitiva el resultado deportivo es como alguna vez lo dijo Borges, un gran impostor, tanto la victoria como la derrota. Una te hace creer que sos el mejor, el otro te hace creer que sos una porquería. No, de ninguna manera. Si el fútbol sinceramente no sirve para hacerte mejor, no sirve para pasar un buen momento, para ser feliz, ¿para qué sirve? Para de gran negocio, para salir campeones, dar una vuelta a colgar la bandera y después ¿quién se acuerda? No, creo que tenemos que ser como queremos ser y sobre todo para poder aportarle a la sociedad en este momento recursos desde el punto de vista ético y moral que están bastante pisoteados, ¿no? Claro, exactamente, Fernando. Siempre muy interesante lo que decís. Y quizás ya en la última, en esta, de este tiempo de cuarentena, y nombraste a varios escritores, ¿no? Famosos y grandes escritores, por supuesto. Si tuvieras que elegir un podio o decirle para aquel que quizás pasa el tiempo a veces en cuarentena y está un poco aburrido ya de esto, ¿qué libro o qué escritor le podés recomendar para que pueda leer en este tiempo de cuarentena? Uf, hay una cantidad, sobre todo aquellos que te hacen pensar. Yo pondría, pero por gusto personal, y con esto no quiero, por ejemplo, que se ofendan los creyentes, ¿no? No, por Pero favor. yo creo que ¿Por qué no soy cristiano? De Bertrand Russell fue un libro que a mí, sinceramente, me cambió la vida en un montón de aspectos para ayudarme a pensar mucho más libremente, para desarrollar un pensamiento mucho más crítico. Después, a la gente que se dedica a la competencia, le sugeriría La Sociedad de la Nieve, que es el libro que escribieron después de 30 años los sobrevivientes de los Andes. Me parece que es un libro realmente Imperdible, maravilloso. ¿no? Sí, y después porque me gusta mucho la poesía, creo que hay que leer las obras de Neruda. Sobre todo hay un libro de Mario Amorós que se llama Neruda, el príncipe de los poetas, o Confieso que he vivido, también es una biografía del propio Pablo, o qué sé yo, o Lorca y su libro de Cantejondo, pero después a todos los grandes pensadores, a todos los grandes pensadores desde, qué sé yo, desde Nietzsche, o Gramsci o Schopenhauer, no sé. Hay cantidad de libros maravillosos, sabiendo que al terminar de leer un buen libro uno ya no es el mismo, sino mejor. Entonces con ese espíritu hay que acometerlo, ¿no? Perfecto. Bueno, Fernando, muchas gracias por esta charla. Estaremos siguiendo de cerca lo que será en esta gran formación de técnicos seguro de la escuela de César Luis Menotti. Y bueno, te mando un abrazo grande y muchas gracias por este tiempo. Bueno, otro para vos, para todos los chicos que se engancharon, que la pasen muy bien, cuídense y un gran abrazo, no, mejor un codazo afectuoso a tu padre, ¿ok? Dale, muchas gracias. Hasta pronto.
Hasta luego. Bueno, y ahí pasaba Fernando Signorini en este Instagram Live que tuvimos, esta linda charla, siempre con conceptos muy claros, muy interesante, poder escucharlo al ex preparador físico, tanto como de Maradona, como de la selección argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010. Así que bueno, los espero el próximo viernes. Voy a estar dialogando con Ezequiel Fretes, periodista de Teis Sport. Así que bueno, los espero para la próxima. Que tengan todos buenas tardes.